Saludos, compañeras, compañeros, a nuestra profesora Nazarelis Blanca. Mi nombre es Jesús Quintero y junto a mi compañera le vamos a hablar sobre el tipo de Estado que seleccionamos, que es el Estado federal, y el país que consideramos importante destacar para esta exposición, que fue México. Empezaré hablando sobre sus aspectos específicos. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Es un país soberano ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de México. Según su constitución vigente, su forma de gobierno es de una república representativa, democrática, laica y federal, constituida por sus 32 entidades federativas, que vendrían siendo sus 31 estados y la capital. México es el 10º país más poblado del mundo, con una población de 130 millones de habitantes según su censo de 2021. Su lengua materna es el español, la cual el Estado decretó como lengua nacional, y 68 lenguas indígenas propias del país. Hablando de su sociedad, la sociedad de México se conoce por tener una población rica en cultura, en historia y en diversidad, además de tener una geografía favorable y una amplitud en recursos naturales. Para hablar de su economía tenemos que entender que durante las últimas 3 décadas México ha tenido un desempeño desfavorable en cuanto al crecimiento, la inclusión y la reducción de la pobreza. Pero es aquí donde cobra fuerza la economía mexicana, porque tuvo un crecimiento del 4,8% en el año 2021, a pesar de la caída del 8,1% en el año 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Su recuperación va en marcha, aunque lentamente. El crecimiento mexicano está respaldado por la amplitud comercial y una base sólida en la manufacturera de exportaciones consolidada por la globalización unida con Estados Unidos y un marco macroeconómico estable. México también es considerado un país capitalista, esto debido porque presenta las características de dicho modelo de producción, como la existencia de las dos clases sociales antagónicas como lo es el capitalista y el obrero. El régimen político en México es un régimen presidencialista, esto debido a que su constitución declara que el ejercicio supremo del poder ejecutivo se deposita en un individuo que se transforma en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el cual puede convocar sesiones extraordinarias con el Congreso, iniciar leyes y designar a sus secretarios de Estado. El sistema de gobierno de México está compuesto por estados libres y soberanos, pero que a su vez están unidos por una federación. El pueblo ejerce su soberanía a través del poder de la Unión, poderes que serían el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, pero de los poderes hablaremos luego. El sistema político mexicano es republicano, porque la jefatura del Estado no es vitalicia, es decir, que no va a durar para siempre, sino que se renueva periódicamente. Esto a través de la consulta de la voluntad popular del pueblo, el cual es el que escoge a sus presidentes. Es importante destacar que en el mandato mexicano el presidente es el jefe tanto del Estado como del gobierno. México es democrática también, debido a que el pueblo es el que tiene el poder y se instituye para el beneficio del mismo. El poder legislativo y ejecutivo se eligen a través del voto de los ciudadanos. En cambio, el poder judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgado de Distrito. Buenas, un cordial saludo, profesora. Mi nombre es Jorgelina Ramírez. Yo le vengo a explicar un poco sobre lo siguiente. Cuando hablamos de la teoría de Estado en México, estamos hablando de una organización estudiada a lo largo del territorio del poder. También estamos hablando de la administración pública en sus diferentes niveles y la Constitución y el derecho público en general. Es por esto que nosotros seleccionamos como teoría en el Estado mexicano la histórico-social, debido a la evolución que presenta este Estado en sus sociedades primitivas, por sus aspectos sociales y los problemas que están trayendo estos consigo. También hablamos del Estado social mexicano, que su preocupación central es estudiar y entender su sociedad. Hablemos un poco sobre las funciones de Estado y gobierno. Primero hablemos de las funciones del Estado. El Estado tiene como función mejorar la eficiencia económica. Esto quiere decir que está en su potestad o está en su poder llevar esta economía y que nunca decaiga y siempre sea favorable. Por otra parte, tenemos el mejoramiento de la distribución de ingresos. Esto quiere decir que el Estado debe llevar estos ingresos a unos niveles mínimos, sea educación, salud, seguridad, defensa, entre otros aspectos económicos y sociales. Las funciones del gobierno. El gobierno se divide para su organización en 3 niveles: federal, un gobierno central; local,
gobiernos estatales, y por último tenemos el municipal, que son gobiernos municipales. Ambos se encargan de conducir y regular la política en el interior del país. La diferencia que se evidencian entre las funciones del Estado y del gobierno es que el Estado se encarga de un territorio y la población en general, mientras que el gobierno se encarga es de una política. Diferencias entre Estado y gobierno en México. Ante que todo debemos de tener en cuenta que Estado y gobierno no es lo mismo, y que particularmente en México el Estado es un concepto político que se encarga de reunir el territorio, la población y el poder, mientras que el gobierno se encarga de distribuir el poder. Lo hace de la siguiente manera, creando organismos que se le atribuyen dichas funciones. Una de las diferencias muy importantes es que el Estado no sufre cambio en el tiempo, sino estructuralmente en la Constitución, mientras que el gobierno sí cambia debido a una estructura electoral. O sea, si cada vez, cada cierto tiempo, hay unas elecciones donde aquí se elige un nuevo gobierno. Forma de gobierno en México. La soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo. Es el que decide cómo ejercerla a través de un sistema de separación de poderes. Explicándolo de una manera más sencilla, el poder ejecutivo es el presidente, el Congreso de la Unión es el poder legislativo y el poder judicial se ve depositado a través de varias instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Históricamente, el sistema político de México se ha caracterizado porque el poder ejecutivo predomina sobre los otros dos poderes. Estructura del poder y división de poderes en México. En este punto sí se hablará detenidamente sobre cada uno de los poderes. El supremo poder de la Federación se divide y ejerce sus funciones en tres poderes que ya habíamos hecho mención: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el poder que gobierna según la legislación, en donde el titular es escogido como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en donde es elegido mediante elecciones claras y directas cada 6 años sin posibilidad de reelección. Asimismo, existen 299 entidades de la Administración Pública Federal y empresas que hacen función en el Estado. Además de esto, también existen algunas secretarías como lo son la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de la Cultura, entre otros. El Poder Legislativo es el poder que está depositado en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras: la Cámara de Diputados, que está conformada por 500 diputados, y la Cámara de Senadores, que está conformada por 128 senadores. Ellos se encargan de expedir las leyes que regulan la estructura y los funcionamientos internos de la República Mexicana. El Poder Judicial es el poder que está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. En efecto, proviene que la Constitución sea la ley suprema y que no exista ninguna ley o norma que la contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también es el máximo tribunal en México, que resuelve las controversias entre la Federación y las entidades federativas. La soberanía de Estado. En México, según la Constitución Política en México, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, ya que todo poder público demana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. Por lo tanto, la hacen evidente al asegurar la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas en el interior con independencia del exterior. Por eso la soberanía no reconoce en el país poder superior al del Estado ni poder exterior al que lo subordine. Podemos concluir con varios aspectos importantes en nuestra exposición. La primera es dejar en claro que México tiene una forma de gobierno democrática y federal, pero teóricamente tiene un Estado social, y esto debido a que cumple con varios aspectos, como lo es los grupos sociales débiles, que se encuentran reflejados en la economía capitalista de México, donde si existe el capitalismo existe la pobreza. También se ve reflejado que en las leyes que promueven la justicia y el bienestar social, como lo tiene expresado en su Constitución. México cumple con nuestro concepto de Estado. Esto gracias a que cumple con las características que nosotros consideramos debe tener un Estado, como lo es el territorio, la población, las leyes, la división de poderes, la soberanía, las organizaciones e instituciones que den bienestar al Estado. Es por eso que México se encuentra entre las 15 mejores economías del mundo. Sin embargo, México puede mejorar como Estado y como gobierno. Gracias por su atención.